Doña María Elsa Arias Gil, muchísimas gracias por tenernos aquí en su casa, por recibirnos de esta manera y pues que sea usted la que nos cuente en qué lugar nos encontramos. Muy buenas tardes, gracias por visitarnos a Colombia Bacana. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte del equipo. Estamos en el Cairo Valle, municipio encantador, situado en la cordillera occidental. Estamos en la parte norte del departamento del Valle del Cauca. Bienvenidos a este paraíso situado en la montaña norte vallecaucana. Justamente eso encontramos nosotros cuando llegamos a este municipio, porque tienen además una carretera muy bonita para llegar, unos paisajes impresionantes con las montañas de esta cordillera, con sembradíos de plátano, de café, y además uno entra al pueblo y es colorido, querendón, lindo, porque tienen este pueblo tan hermoso. Somos paisaje cultural cafetero. Hemos querido y tenemos doble declaratoria, tanto urbana como rural. Queremos hacer llegar a la imagen de nuestro visitante que se lleve ese sueño que hay en nuestro municipio, de ser el más hermoso del Valle del Cauca. Pues yo creo que lo están logrando. ¿Cuáles fueron esos primeros habitantes que tuvieron acá por este municipio, por esta región? Pues los primeros fue la cultura quimbaya, que ellos dejaron muestras en todos las huacas, entierros que se han encontrado en el municipio. Luego ya llegaron antioqueños, tolimenses y caldenses, fueron los primeros habitantes que hubo en el municipio. Claro, ¿empezó aquí en el sitio donde nos encontramos o dónde fueron esos primeros asentamientos? El primer asentamiento fue acá, donde está el parque principal, fue el primer asentamiento. Inclusive aquí donde está esta casa, se hizo la primera casa que hubo sobre la plaza, sobre el parque. La gente que fue llegando, pues sufrieron muchísimo. A eso me he dedicado yo más que todo, a las vivencias que vivieron esas familias que poblaron esta tierra. Porque pues todos sabemos geográficamente dónde está situado, históricamente quiénes fueron sus fundadores, en qué año y todo. Pero las vivencias que vivieron esas personas fueron tremendas. Ellos venían a pie y a lomo de mula. La entrada a este municipio es por sobre la carrera cuarta, esa era la entrada. Y los primeros que llegaron contaban de que aquí en el parque habían árboles de 3 abarcaduras, o sea, demasiado gruesos, que se demoraban hasta más de 8 días para tumbarlo a punta de hacha. En esta entrada del parque sobre la carrera cuarta era el lugar donde ellos iban recibiendo sus demás familiares, porque muchos de los que llegaron se demoraron hasta 10 años para volver a sus lugares de orígenes. La carretera fue hecha por tramos, primero llegaban a Cartago, pasaban el río La Vieja y el Cauca, lo pasaban sobre un planchón, luego llegaban a Anserma, de ahí empezaban a lomo de mula hasta la cabaña. De la cabaña a Las Brisas era como un puerto y ahí cambiaban de bestias y cambiaban de arrieros que los traían hasta acá. Inclusive la familia de mis abuelos, los niños que ellos trajeron, que eran 6, los traían a lomo de mula en canastos. O sea, 3 niños en un canasto y los otros 3 en el otro canasto. Y así entraron aquí al Cairo. Todas estas familias sufrieron muchísimo, no habían médicos, pertenecíamos al municipio de Versalles. El sacerdote para venir a decir misa venía cada 15 días, pero de Versalles, a lomo de mula, por otra entrada que tenía el municipio hacia la parte del cementerio, donde hoy está el cementerio. Fueron cosas muy trágicas las que a ellos les tocó vivir, pero nos dejaron un paraíso que nosotros hemos sabido cuidar. ¿Qué fue lo que les llamó tanto la atención para haberse quedado acá con tantas dificultades? Ellos siempre en sus comentarios decían de que el terreno, que era una tierra demasiado productiva, cultivable, entonces eso les llamó mucho la atención. Y fueron muchas más que todo las familias caldenses que llegaron a asentarse aquí donde es el municipio hoy en día. Estamos hablando de qué año fue la fundación del Cairo. Mira, fue en 1919. Cumplimos 103 años el 19 de marzo. ¿Por qué le pusieron ese nombre?
como tan africano. El Cairo tuvo varios nombres. Tuvo el primero Aceldama, el segundo Serranía de los Paraguas y por último el Cairo. Más que todo por origen egipcio trajeron el nombre hacia acá. Alguien que le gustaba el Cairo dijo, llamémoslo el Cairo. Sí, y así se quedó y nosotros encantados. Entonces empiezan esas primeras casas que decimos que aquí en este mismo sitio fue donde fue la primera y empiezan a crecer el pueblo alrededor del parque, alrededor de la iglesia, ¿o cómo fue el crecimiento del pueblo? El crecimiento del pueblo fue, se fue esparciendo, ¿sí? Ya iban tomando sus terrenos y cada uno iba edificando sus chozas o sus casitas donde irse metiendo. La iglesia, primero, no era ahí, la primera iglesia fue donde está hoy en día la Defensa Civil, o sea, de aquí del parque, una cuadra hacia allá. Ya entre las personas que habían, las que tenían más ideas, escogieron el punto donde está la iglesia hoy en día. Primero fue una edificación de madera y luego ya les dio por la era del cemento, la tumbaron e hicieron la iglesia, el templo que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que usted tiene del Cairo? ¿Cómo era el pueblo? Mi infancia fue una infancia bonita, tranquila. Conocí esta iglesia, yo la conocí, sí, estaba muy pequeña, pero la conocí. Me acuerdo de ella, ya también luego cuando tumbaron, hicieron la que hay actualmente. Mi vida siempre ha estado muy ligada al Cairo. Mis hijos sí no nacieron acá, pero yo creo que ellos desde que estaban en el vientre materno escuchaban la palabra Cairo. Inclusive cuando viví 14 años en España y cuando me vine siempre me fui muy segura de que volvería a vivir acá. Nos alejamos ahora más que todo por la enfermedad de mi esposo, claro, pero siempre retornando otra vez acá. Ahora que veníamos para el Cairo, logramos entrar a Albán, a ese corregimiento. ¿Cuántos corregimientos tiene el municipio y qué significa Albán para el Cairo? Existió primero Albán que el Cairo. Inclusive se comenta que en Albán muchos españoles que huían de la persecución indígena se resguardaron en Albán. Albán fue como un emporio, hablemoslo así. Mucha gente de la que venía para acá se quedaba ahí. Fue un asentamiento bastante grande y ya luego como acá tuvo más para dónde esparcirse y la gente ya se fue regando por las veredas, entonces ya tenía el número suficiente para ascender a municipio en 1947. Pero Albán existió primero que el Cairo. Vemos casas bastante antiguas. Estas casas de qué años son, qué tanto se ha ido modernizando el pueblo. Hemos conservado lo que es patrimonio, ¿sí? Lo que es el Consejo Municipal de toda esta época, ¿sí? Han tratado de preservar, de que no se dañe culturalmente lo que hay. Estas casas pueden ser de más de 80 años. La economía de esa época a hoy, ¿cómo ha evolucionado? Mira, aquí la base de la economía es el café y el ganado. El Cairo llegó a tener 32.000 habitantes. Luego bajaron a 17 y hoy a 7.000 más o menos, 6.000 y pico, 7.000 habitantes. Más que todo fue en la época de la violencia que la gente empezó a emigrar por la diferencia entre liberales y conservadores. Este pueblo ha sido más bien conservador. Entonces ya la gente fue devolviéndose, hablemoslo así, volvieron a sus lugares donde habían venido antes. Y ahora pues tenemos menos porque ya la gente con lo del gota a gota, los chicos ya quieren ganar su dinero, ¿sí? Entonces se han ido hacia la ciudad. Ya, entonces esa economía la basamos en el café. En el café. A través de la historia. Toda. Incluso hoy. Sí, obvio que sí. Muy bien, tocó el tema ahora sobre el bipartidismo y sobre liberales y conservadores, ya entendiendo que el Cairo era conservador. ¿Cómo era con sus vecinos? Bueno, pues a ver qué te digo, lo que yo he escuchado, ¿sí? Fue una época de una violencia muy fuerte, más que todo en los años 57, 58. Hubo mucho muerto, se derramó mucha sangre,
todos por un color político. Mis abuelos contaban que como habían personas que no les importaba servirse entre sí sin ninguna diferencia de colores políticos, habían otros que sí llevaban muy arraigado su partido. Y hubo demasiada violencia, más que todo sobre las veredas. ¿Qué personajes podemos hablar de esos personajes positivos que nos ha dado el pueblo? A ver, el Cairo ha dado excelentes profesionales, gente que ha luchado y aún más la gente que vive acá, que no se ha querido ir, son gente muy arraigada a este municipio, que lo queremos. Por ejemplo, tenemos a Efraín, creo que es una de las personas más conocidas en este pueblo, que han brindado cariño a la gente y mucha seguridad, gente buena toda. Correcto. Que el Valle del Cauca siempre le da a uno como indicios que es un plan, que hay calor, etcétera, pero el Cairo está más en la montaña. ¿Cómo se siente el Cairo, por ejemplo, siendo parte del valle con un pensamiento muy de otra región? Pues mira, nosotros tenemos muchas costumbres caldenses, arraigadas, ¿sí? Y antioqueñas, por lo que fueron los fundadores. Los tolimenses que llegaron no fueron muchos, fueron más bien pocos, más que todo eso. Pero nosotros nos sentimos integrados con la comunidad vallecaucana, con todos, a pesar del clima, de la diferencia, de muchas cosas, hasta del hablado. Sí, pero nos sentimos muy vallecaucanos. ¿Cuál ha sido el clima del Cairo? Frío, siempre ha sido frío. A cambio algo está muy cerca del Chocó también, con unas montañas muy lluviosas. ¿Cómo siempre ha influido un poco ese tema de la montaña en el pueblo? Estamos en límites con el Chocó y estamos hasta muy cerquita de los límites, llegando al Van por Galápagos y allí por las Amarillas, por ahí hay algo muy hermoso, que si ustedes pudieran ir, es lo que nosotros llamamos los bosques de niebla. De la parte alta de la montaña se ven abajo los planes ya y tú ves todas las nubes como encima de esa montaña. Eso es precioso, por donde está el Cerro del Torrá, que también tiene su historia y es un cerro referente, a pesar de que no está aquí dentro del municipio, pero es un referente que tenemos. ¿Cuál es la historia? Bueno, tiene muchas historias, ¿sí? De que la gente se pierde para llegar allí, de que encima del cerro hay una laguna, pero si tú lo ves, es algo majestuoso y muy bonito. Se le ven los hilos de lejos y son las cascadas que nacen de arriba hacia abajo, muy bonito. Es un paisaje hermoso. Muy bien, ahora nos dice que usted vivió en España, hemos encontrado gente que vivió en Brasil, bueno, que han estado como fuera del país y han regresado al Cairo. Estas personas, y en el caso suyo, ¿por qué han tenido que salir del Cairo? No, la verdad, cuando yo me fui en el 2000 para España, ¿sí? Pues la fiebre, hablámoslo así, de que había que emigrar, conocer otros países. Entonces, primero fueron mis hijos y luego me fui yo. 14 años viví allá, una vida muy diferente. La vida europea es muy diferente, muy cómoda, mejor calidad de vida. Pero los que tenemos las raíces aquí regresamos. No nos adaptamos mucho a lo que es la vida de allá. Pero por ejemplo mis hijos sí, se adaptaron porque yo los llevé pequeños y se adaptaron y hay 2 de ellos. Nos han hablado también mucho de la cultura que se vive aquí, de esas manifestaciones culturales. ¿El pueblo se ha destacado por sus fiestas o por ese tema cultural? Bueno, tenemos las fiestas de los cachacos, que se celebra el 28 de diciembre, ya es una tradición. ¿Y en qué consiste la fiesta de los cachacos? A ver, la fiesta de los cachacos es para recordar cómo montaban aquellas personas en esos años con su traje, ¿sí?
de pantalón, de saco, de corbata, de sombrero. Entonces, quienes montan, la mayoría, se visten así ese día para recordar y hacer memoria de todo lo que vivieron nuestros antepasados. Un cairense, ¿de qué se siente orgulloso? Nos sentimos orgullosos de los valores que hemos aprendido en nuestros hogares, de nuestra tierra, de nuestras montañas, que es lo más lindo que tenemos, de nuestro café, de todo lo que tenemos alrededor. Nos sentimos muy orgullosos. Pues entonces aprovechemos este momento, invitemos a los colombianos, a los extranjeros a que vengan al Cairo. Los esperamos a todos aquí. El Cairo es un municipio de puertas abiertas, es un paisaje hermoso, como tú lo puedes comprobar, y queremos que todos nos visiten y que se conozca el Cairo en todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti.